educar en valores porque son unos cafres, claro. Pero ¿sabe usted por qué son unos cafres? Porque usted no les ha enseñado que los actos tienen consecuencias. Usted no les ha enseñado que existe el bien y el mal. Usted no les ha enseñado que si uno trabaja, se esfuerza y se entrega a aquello que es su obligación, que es, en el caso de un estudiante, estudiar, obtendrá beneficios, obtendrá reconocimiento. Y que si no lo hace, lo que va a obtener es evidentemente, al menos, no ese reconocimiento, sino en todo caso la desafección o la reprensión. Y por tanto, hay que introducir en el muchacho desde que llega al sistema que el trabajo, el esfuerzo, el mérito, la capacidad, la generosidad son premiados y lo contrario no. Como usted no ha hecho eso... Pero Javier, realmente esto se le atribuye, esto que estás diciendo se le atribuye a la LOCSE. ¿Realmente la LOCSE ha sido tan mala o es un poco pues un mito, una percha de la que colgar todas las críticas? No es tan mala, no. Es peor. Es infame. Una ley de enseñanza que empieza diciendo que los conocimientos no son importantes es una infamia. Una ley de enseñanza que impedía aprender a leer a los niños hasta los 6 años y cuando los muchachos se acercaban a la letra escrita ya llevan vistas 200.000 películas y por tanto lo que les interesa son los juegos, los ordenadores, las películas y en absoluto la letra escrita. Una ley que les inculca que sin hacer nada van a pasar de curso, da exactamente igual que estudien o que no. Una ley que les obliga a permanecer juntos por el mismo camino a todos, les guste o no. Una ley que mantiene en las mismas aulas por una especie de principio ideológico, porque la LOCSE no era una ley pedagógica, sino ideológica, crear una falsa sociedad igualitaria, que además luego se deshace a partir de los 16 años, y por tanto que mantiene juntos a muchachos que quieren estudiar con muchachos que serían muy aprovechables haciendo otras cosas, haciendo un tipo de enseñanza mucho más práctica, y que, repito, obliga a estar juntos a criaturas que quieren y a criaturas que no quieren estudiar. Que esos muchachos que no quieren estudiar se convierten en boicoteadores de la clase porque hace mucho que dejaron de entender lo que se explica, porque no les interesa, no es su camino. Y por tanto están allí violentados y al estar allí violentados se comportan y responden con violencia o al menos con molestia, con indisciplina frente a esa situación. Una ley que establece todo eso no es una ley mala, es una ley infame. Repito. ¿Y la LOE ahora? La LOE es lo mismo que la LOCSE maquillada. ¿En qué sentido? Le han quitado la G y la S. Pero además de eso, hombre, hay alguna corrección, ¿no? Solamente no, corrección. Mantiene lo que la LOCE del Partido Popular, que fue una ley timidísima, pero en fin, proponía algún arreglo, no ha entrado nunca en vigor. Mantiene que se pueda empezar a leer a partir de los 3 años, milagro, milagro. Y luego en el cuarto de la ESO, cuando ya tienen 15, 16 años, establece a través, encubiertamente, porque la LOE es una ley llena de, digamos, en un neologismo diríamos de vergonzantismos, es decir, de cosas que se hacen escondidamente, avergonzadamente. Establece en la práctica un itinerario en el cuarto de la ESO a través de las optativas, pero no reconoce el principio de que a los muchachos hay que darles la posibilidad de elegir, no ya a los 16 años cuando han acabado, sino desde, yo diría que desde siempre, desde el primer momento en que sean capaces. Entonces, ¿te gustaba más la solución de los itinerarios? Por supuesto, aunque repito, la LOCE era una ley muy moderada, muy tímida, que lo que tenía que haber hecho era haber atacado mucho más directamente a la LOCSE, haberla derogado radicalmente en los principios pedagógicos. Lo peor de la LOCSE no es solo la estructura del sistema educativo, que es quizá lo que más atacaba a la LOCE, sino los principios pedagógicos mismos. Es decir, el principio de que solo se puede estudiar lo que rodea el entorno inmediato del muchacho, no vaya a ser que se asuste de saber dónde está París o Toledo, o el río Miño, que está lejano, como en Cataluña estudian el Ebro diciendo el Ebro nace en tierras extrañas. Claro, ya nace en otras naciones, ¿no? Bueno, ese principio pedagógico del entorno, que es un principio cretino, porque precisamente lo que supone la cultura es la universalidad, a lo que aspiramos formando e informando a las personas es a que sean seres universales, con amplitud de miras, que conozcan el mundo o que precisamente puedan, a través del sistema de enseñanza, recibir aquello que en su propio entorno no pueden recibir. O sea, que es justo lo contrario de lo que habría que hacer, lo que se está haciendo hoy. Y habría que haber empezado por ahí, habría que haber transformado completamente la primaria, por tanto, que es donde está el origen de todo el desastre. Pero bueno, de todas formas, ya el hecho de los itinerarios suponía, siendo una medida, suponía un extraordinario cambio. ¿Qué hace la LOE? La LOE amplía todavía más, va a ampliar todavía más
el desastre y el principio de que los actos no tienen consecuencias y de que estudio no voy a pasar de curso. Porque la LOE establece, hasta ahora, con 2 asignaturas se pasaba de curso, ya es un disparate, pero bueno, se pasa de curso, y con 3 se repetía. Como prevén que si hacen repetir se va a montar una bola de muchísimo cuidado, porque como no se enseña nada y cada vez se estudia menos, pues se va a montar la bola. Dicen, soluciona el fracaso escolar, el famoso fracaso escolar. Aprobémoslos. No enseñémosles, que es la verdadera solución al fracaso escolar. Oye, usted, ¿cuál es el fracaso escolar? Que el muchacho suspende, o sea, se arregla no suspendiendo. O que el muchacho no sabe. Ah, ese es el verdadero fracaso y ese es el desastre. El Ministerio ha presentado esta ley haciendo mucho hincapié en la llamada educación para la ciudadanía, como la gran aportación que hace esta reforma educativa. Vamos a ver. La educación para la ciudadanía sale de un artículo de don Gregorio Pérez Barba en El País, donde, asustado de las generaciones de adolescentes y jóvenes que estamos criando, con las excepciones de siempre, estamos criando masas de cretinos. Hoy viene una frase de Bertrand Tavernier, que es un director de cine extraordinario, seguramente el que mejor ha diagnosticado los males, viene diagnosticando los males de la sociedad francesa desde hace muchos años. Y las palabras de Bertrand Tavernier sobre lo que está pasando en las noches francesas es: hemos criado una generación de cretinos impacientes, que quieren todo ahora sin esfuerzo y sin tener que conseguirlo por su propio mérito. Impaciencia, violencia. Evidentemente, lo quieren todo ahora y ya, porque como no se les ha enseñado a resolver su propia vida, porque se les ha educado en esa especie de contemporización, en la que no se enseña a la persona a asumir su destino y a ser responsable de su destino, como no se les enseña, cuando se les arroja a la sociedad, se encuentran desvalidos, desasistidos, sin trabajo, porque no tienen competencias para trabajar, porque no tienen preparación. Y al encontrarse así, ahora reclaman: si usted no me enseñó a resolverme la vida, resuélvamela usted ahora, porque si no le pegaré fuego a esto. Obviamente. Es así. Bien, estábamos en la educación para la ciudadanía. Entonces, ante Artículo de Pérez eso Barba. dice Gregorio Pérez Barba, tenemos que crear una asignatura porque las transversales no funcionan. Las transversales fue un invento de la LOCSE que consistía en que vamos a crear ciudadanos buenísimos, todos estupendos, que cuando vean los leones del Congreso van a decir: ¡ah, hermosa casa de la patria! Y lo vamos a hacer a través de combinar que a través de todas las asignaturas se eduque en la paz y en el antisexismo y en la multiculturalidad y en todo el repertorio de la corrección política. Eso no ha dado resultado de ninguna clase, pero no porque... si es que como no se aprende nada, tampoco se puede aprender ni horizontal, ni transversalmente, ni verticalmente. ¿Sí? Un sistema que no enseña tampoco no transmite nada, directamente no transmite nada, que eso es lo que quería decir antes, que los valores están en la cultura. Si no transmitimos nuestra tradición cultural, no transmitimos valores. Y ante eso don Gregorio Pérez Barba dice: creemos una nueva asignatura. En lugar de decir: señores, la enseñanza no enseña, y como la enseñanza no enseña, no estamos preparando a nuestros jóvenes, y salen estos gamberros que queman contenedores, que no tienen principios, que están en una especie de nihilismo absurdo, porque tampoco son verdaderamente transgresores, sostengo yo en mi libro. No son transgresores porque no tienen la conciencia de que haya algo que transgredir, porque no hay límites, no hay principios. Así que, ¿qué voy a transgredir? ¿Contra qué me rebelo? No lo sé, ni siquiera sé contra qué me rebelo. Entonces, dice Gregorio Pérez Barba, hace falta una asignatura de adoctrinamiento en los principios de las sociedades liberales y democráticas. Creémosla. Ese será el gran logro del gobierno que haga y que implante esa asignatura. Eso es un error, porque en un sistema donde no se aprende nada, tampoco se va a aprender a ser ciudadano. Pero precisamente esta mentalidad que cree encontrar la solución en una educación para la ciudadanía es la vieja teoría pedagógica americana: no nos preguntemos por el significado de las cosas, eduquemos a la gente en una ética común que permita vivir en paz. ¿No ha pecado mucho la educación contemporánea de esto? Tú antes hablábamos de la relación que hay entre educación o enseñanza y felicidad. De censurar el deseo de felicidad y sin embargo, de subrayar la necesidad de una ética común, de una ciudadanía común, en vez de preguntarse por la realidad, de dirigirse hacia la realidad, hacia una tradición cultural, hacia unos valores culturales, solo normas de conducta, solo normas éticas.
No, yo no lo veo así, ¿No? sinceramente ¿Por qué? te lo digo, porque precisamente lo que no se transmiten son normas de ninguna clase, pero las normas no se transmiten estudiando normas, que es lo que yo le critico a la educación para la ciudadanía. ¿Sí, Es no? que por mucho que usted enseñe la Constitución, si va a ser como las demás asignaturas que no se aprenden, que no sirven para nada. Si usted no cambia los fundamentos de la enseñanza misma, de nada sirve que usted ponga educación para la ciudadanía o educación para la felicidad o educación para lo que sea. Si es que si no se aprende ninguna, pues da igual que ponga usted cuantas usted quiera. No. Las normas se aprenden porque la pequeña sociedad que sean los centros de enseñanza estén regidos por esas normas. Usted no puede enseñar normas de respeto cuando en las aulas no hay respeto. Usted no puede estudiar normas de respetar el principio de mérito que está recogido en la Constitución cuando el principio de mérito no está reconocido por el propio sistema educativo. Si los valores que se van a estudiar en esa educación para la ciudadanía luego no son vividos en ningún momento por el muchacho desde que ha entrado en el sistema de enseñanza, no sirven de nada, son palabrería vacua. Son como cuando yo era chaval y iban los curas a hacer los ejercicios espirituales. Bueno, algunos de esos curas... Con perdón. Cumplirían eso. No, ¿por qué? Quiero decir que aquellos mensajes normalmente nos entraban por un oído y nos salían por el otro. Y esto va a ser exactamente igual, porque lo que verdaderamente enseña y transmite normas es que esas normas sean operativas y estén ejercientes en esa pequeña sociedad que es el centro educativo. Porque de nada sirve estudiar una norma que luego no se aplica en la realidad de la vida. Muchos recordamos a nuestros profesores como maestros, no solo como personas que nos enseñaron algunas cosas, sino como personas que despertaron en nosotros preguntas. La pregunta por el significado de las cosas, la pregunta por qué merece la pena hacer las cosas. ¿Por qué esta figura del maestro, que no es solo alguien que te instruye, sino que es alguien que te hace amar la realidad, amar las cosas, amar un poema, amar un personaje histórico, que te hace amar la lectura? ¿Por qué esta figura del maestro cada vez está más difusa, cada vez desaparece más? Pues son muchas las razones. Primero, yo creo que ese magisterio que tú añoras se hacía precisamente a través de conocimientos. Ese maestro que nos enseñaba a despertar en nosotros cosas, que nos enseñaba a preguntarnos por las cosas, nos enseñaba a preguntarnos por las cosas, pero porque había cosas en las cabezas, porque nos lo hacía con cosas. Y porque había alguien que las estimaba, esas cosas. No, claro, porque la cultura y el saber tenían un valor. Y él nos transmitía esa cultura y ese saber y nos hacía preguntarnos por eso, por el sentido de las cosas, y estimular que a través de ese conocimiento de las cosas nosotros íbamos a ser mejores. Pero ahora, primero, la cultura y el saber han caído en el más absoluto descrédito. Segundo, no se enseña nada, no se transmite nada. Si los niños no aprenden nada desde que entran en la escuela, no pueden preguntarse por el sentido de las cosas porque no hay cosas en sus cabezas. Tercero, uno de los principios didácticos de la LOCSE, que dice tal, es que el profesor ya no tiene que impartir clases. El profesor es solamente un mediador didáctico. Es que la cursilería es extraordinaria de esta gente. Un mediador didáctico. Es decir, el profesor es solamente un señor que ya no transmite eso que tú dices. Es decir, el prestigio del saber y de la autoridad. El profesor, el maestro en el sentido amplio de la relación maestro-discípulo. Eso es. Es porque tenía un respeto y una autoridad moral que han sido laminadas. Porque se consideraba que el hombre que sabía era el hombre al que había que seguir. Porque no se puede aprender nada de alguien a quien no se respeta y admira. Porque alguien que ha sido rebautizado como mediador didáctico, o como se llaman los sindicatos a sí mismos, trabajadores de la enseñanza, bueno, pues un trabajador de la enseñanza pues será un señor que viene aquí a estar conmigo mientras yo manejo el lápiz y mato a Pepito. Pero ya no es la persona que viene a darme no solamente... Es que a través de los conocimientos no vienen solo los conocimientos, sino los valores que van asociados a esos conocimientos. Y sobre todo el prestigio que esos conocimientos traen en la figura de ese hombre venerable, que ya ni es venerable ni es nada. Y en último lugar, en las clases el clima de trabajo ha desaparecido. Y por tanto, si no hay clima de trabajo, ni de estudio, ni de aprendizaje, ¿qué relación maestro-discípulo puede haber
cuando al muchacho se le enseña desde el principio que ese que viene por allí, ojito con pasarte, porque además tú eres ya igual que nosotros, se ha malentendido que una enseñanza democrática es aquella en la que desaparece la distancia entre el profesor y el alumno. No, señor. Es que sin distancia entre el profesor y el alumno, entre el maestro y su discípulo, no hay ninguna enseñanza posible. Tenemos entonces la desfiguración de la figura del maestro, pero también la del alumno. O sea, el alumno, siempre estamos hablando de esta nueva generación, que es una generación débil, que es una generación incapaz de sentir atracción por la letra impresa, que está bombardeada por los medios de comunicación. Pero es cierto que normalmente un alumno, cuando encuentra algo que le interesa de verdad, se mueve y hace un esfuerzo. Pues es un principio peligroso, muy peligroso, porque nosotros no nos planteábamos cuando estudiábamos qué es lo que me interesa de verdad o qué es lo que no. El principio de la enseñanza está en que, oye, nosotros los adultos, la sociedad adulta que ha dimitido de su función de educar, chaval, nosotros los adultos somos los que sabemos qué es lo que tú tienes que aprender para moverte en la vida. La cultura no es algo que no tenga sentido, no es algo que se adquiere y que no va a tener... oiga, es que no va a tener... Esto no me sirve para aplicarlo en la práctica de manera inmediata. Claro que no, hijo, es que no está hecho para eso. Esto está hecho para que te sirva a lo largo de toda tu vida, para que sea un basamento, un bagaje que te permita entender los cambios de la realidad, comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. No dejarte manipular por quienes quieren que pierdas tu memoria histórica para dirigirte hacia donde ellos quieren. Y para tener mecanismos de defensa frente a los cambios y a los obstáculos que te vas a encontrar en la vida. La enseñanza, los conocimientos, la cultura, no son para aplicarla de inmediato. Ya, pero si hay lo que te gusta y lo que no te gusta, tienes que aprenderlo. Porque a mí me gustaban mucho las matemáticas. Hay gente que no le gustan las matemáticas. Oiga usted, es que porque no me gustan las matemáticas, ¿no tengo que aprender matemáticas? Sí, hombre, tienes que aprenderlas. Pero un joven del comienzo del siglo XXI no es igual que un joven de hace 20 siglos que ante una tragedia No, griega. de hace 20 siglos no. Hablamos de hace 15 años, ¿eh? No, yo me remonto más en el tiempo. Dice, si alguien sabe explicárselo, hacérselo atractivo, hacer comprender que en los personajes de Sófocles no es algo abstracto, no es algo aburrido, sino que en esos personajes de Sófocles, por decir, ¿no?, están sus mismas pasiones, están sus mismos intereses, sus mismos afectos. Si alguien sabe hacérselo ver, ¿no se sentirá atraído por eso? Sí, por supuesto, pero es que eso... ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no se sabe hacer ver eso? Pues mira, entre otras cosas porque ya no se estudia Sófocles. Bueno. No, es que ese es el principio. El principio es que ya no se lee, que por ejemplo la enseñanza de la lengua y literatura ha sido destruida también, porque antes enseñábamos en las enseñanzas medias, en el bachillerato, lengua o literatura. La nueva orientación decidió que la literatura era solo un lenguaje especializado dentro de los múltiples lenguajes posibles que produce el código de la lengua. Se unió en una misma materia donde se estudia a la vez, por lo que llamaron los pedagogos lockeanos, ejes que van avanzando simultáneamente, y por lo cual te encuentras en un libro 7 pestañitas arriba, que dice el color azul es la ortografía, el verde la lengua, el otro la retórica, el otro la literatura, todo a la vez y por tanto nada. Porque una de las cosas que decidieron es que para mantener a todos los chicos juntos, una vez que los hijos de los trabajadores se incorporaban, en lo cual hay en el fondo una especie de principio de desprecio hacia las clases humildes, como si los humildes no fueran capaces de advertir los principios rigurosos de la epistemología de las distintas materias. Entonces, como estos chicos vienen y para que se estén aquí quietos, destruyamos el rigor de las asignaturas y démosles un sucedáneo divulgativo. No estudien ustedes gramática. Mucho más aburrido, claro. Evidentemente es que se aburren como pianos. Es que el problema es que esta enseñanza lúdica es extraordinariamente aburrida. Porque como no hay estímulo, no hay exigencia y no hay pasión, se aburren absolutamente. ¿Qué pasa? No estudien ustedes gramática, que es muy árido aprenderse normas. Es que las normas, fuera. Las reglas, fuera. No, que se practique. La lengua hay que practicarla, pero sin normas, sin reglas, sin principios. Todo lo que sean normas, reglas, disciplina. Disciplina, dicen disciplina, el látigo. No, mire usted. Nadie puede pintar sin disciplina.
nadie puede esculpir sin conocer los principios de la disciplina. Es que disciplina significa el conocimiento de las reglas que me permiten crear. Y a partir de que conozco esas reglas que me permiten crear, puedo quizá rebelarme contra la tradición, pero no puedo rebelarme contra la tradición ni contra la disciplina si no conozco la disciplina. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y retomamos esta cuestión de la rebelión contra la tradición. Volvemos enseguida en esta entrevista que estamos charlando con Javier Rico. Saludos de nuevo, en Frente a Frente estamos hablando hoy con Javier Rico. Decíamos antes de marcharnos a publicidad, decías que no se enseña una tradición y que es imposible rebelarse contra esa tradición porque ya no se conoce. ¿Por qué el sistema educativo, las reformas últimas de la educación en España han arrinconado la tradición? La tradición es un conjunto de conocimientos que los seres humanos nos hemos ido transmitiendo con humildad, por cierto, a lo largo de miles de años. Los pedagogos modernos decidieron que todo lo que había hecho la humanidad hasta llegar a ellos no valía. Es así, que ellos iban a construir un sistema de enseñanza educativo, como queramos llamarlo, de nueva planta, radicalmente de nueva planta, porque todo lo anterior era equivocado. Que no se trataba de adquirir conocimientos ni cultura y por tanto no tradición, sino de adquirir capacidades, unas supuestas capacidades etéreas que no se sabe cómo se miden. Y a partir de ese momento se destruyó el principio de que la cultura y el saber son los que nos hacen personas integradas dentro de una determinada comunidad. Ese es el fin de la tradición, porque si no se conoce de dónde venimos, entre otras cosas también somos mucho más manipulables, mucho más manejables, porque las personas que carecen... No tener tradición nos hace vulnerables a la manipulación. Total y absolutamente. Nos hace vulnerables a la manipulación y sobre todo nos deja sin basamento para seguir creando. Incluso para mejorar y cambiar la sociedad. Para ser de la que críticos venimos. a partir del punto al que lleguemos. No se puede ser crítico de lo que no se conoce. Eso es evidente. Y como estas leyes educativas lo que han ido es contra los conocimientos, precisamente, oiga, es que esto del academicismo, no, mire usted, pues es que hay que estudiar cosas. Es que hay que aprender cosas que no tienen una utilidad inmediata. Es que, mire usted, ¿es que tiene una utilidad inmediata conocer a Rubens? No, evidentemente que no. ¿Cómo va a tener utilidad inmediata conocer a Rubens? Pues no. ¿Y conocer a Velázquez? Pues no. Utilidad inmediata, ¿quiere usted decir que le van a dar a usted trabajo por haber estudiado la pintura de Velázquez? Pues no le van a dar a usted trabajo. Ahora, es que no formamos solo para que se tenga un trabajo, sino para que usted sea una persona capaz de gozar la vida con intensidad y con plenitud. Y lo que pretendemos, o lo que pretendía la vieja enseñanza media, el viejo bachillerato, es que un conjunto de disciplinas basadas en todo lo mejor que el ser humano había creado a lo largo de milenios, en todo eso, que todo eso llegara a todos. Esa era la utopía con la que nos incorporamos a la enseñanza, los que veníamos de debajo de los caballos, de los grises en los años de la transición y pasamos a las aulas en aquel momento. La utopía era decir, ahora por fin vamos a poder llevar la cultura, la tradición, el conocimiento de las cosas hermosas de la vida, de la poesía, del arte, de la literatura, a todos. No, no. Entonces llega a la izquierda y dice, no, hombre, ¿cómo les vamos a dar los sabores auténticos? Les daremos sucedáneo, les daremos divulgación, los tendremos aquí para que todos sean igualitos hasta los 16 años. Eso sí, que luego cada uno, el que tenga un padre que le pueda pagar un máster, ese sí. Y el que tenga un padre que no le pueda pagar un máster, ese... Pero entonces estas reformas educativas han provocado fractura social. Es decir, ¿hay menos oportunidades para quien no tiene recursos con esta reforma educativa? Obviamente. Si antes el hijo de un trabajador en la enseñanza pública adquiría la misma formación rigurosa que la de los mejores colegios privados selectísimos de élite, porque además en la enseñanza pública, en los viejos institutos de bachillerato, estaban los mejores licenciados de las universidades, porque los sistemas de selección eran durísimos, las oposiciones eran entonces de verdad, no esto que ahora los sindicatos quieren convertir en un coladero también, porque ese es otro de los elementos de degradación del sistema, cómo se ha ido degradando los sistemas de acceso a la enseñanza, no solamente en las enseñanzas medias y en la primaria, lo de la universidad es un escándalo. La universidad es un nido de endogamia, de chanchullos y de enchufes como jamás se había conocido. Entonces, todo eso es un círculo vicioso, es una pelota que se va engendrando. Los chicos que antes salían con esa preparación rigurosa,
podían competir con los hijos de las clases acomodadas. Ahora no, porque ya nadie sale con la preparación rigurosa. Los que han querido que sus hijos tengan preparación rigurosa, y está en la fractura, se los han llevado a la enseñanza privada, al que se la puede pagar, y los que no se han ido corriendo a las enseñanzas concertadas para que allí por lo menos les enseñen a decir buenos días cuando entran a un sitio. Porque es que si no, aquí ni eso. Y entonces, claro, eso es lo que ha creado, curiosamente yo lo llamo en el libro, la paradoja de la izquierda. La izquierda ha producido la destrucción de la enseñanza pública y el ascenso y la demanda de enseñanza concertada y privada como nunca se había conocido en España. Y ese es el origen de algunas de las medidas que, de manera así, sin decirlo claramente, están en la LOE. El intento de que la enseñanza concertada no siga creciendo. Pero si la demanda la sociedad... Sí, por eso intentan contenerlo. Por eso intentan contenerlo, porque la sociedad lo demanda. Es decir, justamente la sociedad demanda enseñanza concertada porque la pública no sirve o no sirve para de verdad adquirir los conocimientos rigurosos que permitan competir en igualdad con la otra red de enseñanza. Y eso es lo trágico. Y en lugar de arreglar la enseñanza pública, lo que pretenden es arrojar la enseñanza concertada. Yo, como profesor de la enseñanza pública, no tengo ningún miedo a competir con nadie si me dejan. Pero me tienen que dejar. Y hay que cambiar este sistema desde la raíz. Hemos hablado de profesores, hemos hablado de alumnos, pero no hemos hablado de padres. Tú en algún momento del libro hablas de unos padres que tratan a sus hijos como... el término que utilizas es hijos superatendidos. Sí, claro. O sea, que también hay un problema en los padres. Hombre, gravísimo. ¿Qué es? Gravísimo. Pues que el niño suspende 8 y al acabar y salir con los 8 suspensos tiene la moto. La moto está allí. Las vacaciones. Hombre, ¿cómo vamos a suspender las vacaciones porque tú suspendas, hijo? Nos vamos todos de vacaciones. Yo digo de broma que cuando el Partido Popular, la LOCE, repuso los exámenes de septiembre, se consideró un atentado a la industria turística, porque claro, ya no se podía ir a la playa. Se han seguido yendo a la playa. Los padres han dimitido. Yo creo que ahora empieza, y espero que este libro y el movimiento que está empezando, pues esto son cosas que son oleadas, que de conciencia la gente, quien no está metido en esto, no tiene noción hasta que va viendo, oiga, ¿qué es lo que pasa? Que mis hijos no saben nada ni siquiera de lo que yo sabía, que apenas pude estudiar. ¿Cómo es posible que yo, que hice tal la escuela y resulta que mis hijos no tienen ni idea cuando llevan un montón de años ahí? ¿Cómo es posible que mi hijo que lleva estudiando 7 años inglés no sabe decir ni hello? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Y empieza la marea. Pero los padres están empezando a darse cuenta de que los hijos se les han ido de las manos. Pero se les han ido de las manos porque han creído que la felicidad es consentírselo todo. Y no. Precisamente la idea de la felicidad con la que yo empiezo el libro es que la felicidad es algo que se alcanza, que se merece, que se conquista. Y solo desde esa noción de que la preparación, la formación, el esfuerzo, el trabajo, te llevarán a conseguir, quizás, si tienes suerte además, algún día, a estar contento con tu propia vida. Eso ellos lo han querido resolver con quitar todo problema. Es como querer que un chico sea atleta, pero cuando le llega el salto de altura, lo que hago es que le quito la barra. Hijo, no, es que no puedo. En lugar de ayudarlo a saltar, bueno, pues yo te bajo la barra. No te vayas a herniar, no te vaya a producir un grave problema esto. No puedo, pero hombre, esfuérzate. No puedo, te bajo más la barra, te bajo más la barra, te bajo más la barra. Y lo que el muchacho incorpora y aprende es que me van a bajar la barra, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a dejar? Y luego llega la realidad y la realidad no se Hombre, luego llega la realidad a los 16, 17, 18 años y entonces las criaturas se encuentran indefensas. Los chicos son muchachos tambaleantes, inseguros, confusos. Hay una frase que me ha llamado la atención en el libro que dice: nos enfrentamos a una juventud que se desliza por las cosas sin siquiera pretender entenderlas ni gozarlas. Eso es lo grave. Sí, lo trágico, yo vuelvo siempre al proyecto de los Ilustrados. Lo trágico es que en lugar de haber creado personas más cultas y por tanto más capaces de gozar intensamente de la vida, les hemos engañado incluso en la idea de qué es gozar intensamente de la vida. Gozar intensamente de la vida no es la satisfacción inmediata de usar y tirar. No, es lo duradero. Es que no son hedonistas. El hedonismo es otra cosa. El epicureísmo es otra cosa.
Es precisamente una filosofía de la vida que consiste en una conformidad con la propia vida, hecha a través de un cultivo del placer, de los gozos de la existencia, pero fundamentado en el sentido de las cosas. Pero el proyecto ilustrado, al que has hecho ya un par de veces referencia, está basado muchas veces en el mito del buen salvaje, que sí alimenta la pedagogía No, moderna. pero ojo, bueno, es que el proyecto ilustrado hay distintas orientaciones. El mito del buen salvaje, el rusonianismo es nefasto. Las orientaciones rusonianas de que la sociedad es la amada, el individuo es bueno. No, mire usted, si es que la sociedad la formamos los individuos. Es decir, si eso precisamente la idea, claro, efectivamente, en el proyecto ilustrado hay muchas. La idea de que el hombre no es responsable de su vida, sino que está determinado por sus condiciones y circunstancias, es la idea nefasta con la que se rige este sistema que produce personas incapaces. Pero eso sería Porque, más una mentalidad marxista, por ejemplo. sí, ¿no? claro, es que esa es la mentalidad que está en la LOCSE. Creemos una sociedad igualitarista, la enseñanza, es decir, la microsociedad que es el sistema educativo, es una sociedad igualitarista, comunista, donde todos son iguales, hagan lo que hagan. Lo que pasa es que luego llegan los 16 años y entonces los arroja usted a la competitividad capitalista sin mecanismos para enfrentarse a ella. Luego usted los está engañando. Es una inmensa estafa. Es verdaderamente condenar a los hijos de las clases humildes a no poder competir con los hijos de los acomodados. Entonces, precisamente lo que yo sostengo es que frente a la idea colectivista rusoniana de que el hombre no es responsable de su vida, lo que yo quiero enseñarles, y es el único gozo que me cabe cuando me vienen estas criaturas desnortadas que me llegan, es enseñarles que ellos son los autores de su existencia. Que eso que nos decían nuestros padres, hijo, para ti haces, eso sigue siendo verdad. Que solo tú eres responsable de lo que vas a ser en el futuro. Que si tú siembras y tú te construyes como persona, obtendrás cosas y si no, no. Esa es la gran idea que hay que imbuir en ellos. Responsabilidad, generosidad, sentido de la aventura. Es que no tienen tampoco sentido de la aventura ni del riesgo, ¿eh? Son cobardes. Son cobardes, no son valientes. Les da miedo la realidad. No quieren comprometerse, no quieren tomar decisiones. Pues no les hemos enseñado a tomar decisiones, a ser responsables de las cosas. Hay que enseñarles riesgo, hay que enseñarles aventura, hay que enseñarles a asumir su vida. Y no les enseñamos eso. Los estamos criando en que, hijo, tú no eres responsable de nada. La sociedad, el sistema, el mundo, pero tú no. Todo el mundo es responsable menos tú. Y esa es, incluso la LOE, como no se atreve a hablar de esfuerzo, habla de que el esfuerzo tiene que ser compartido. Hombre, el muchacho tiene que esforzarse un poquito, pero tampoco mucho. Tienen que esforzarse los papás, la sociedad, el sistema, los profesores, los espontáneos de los toros, los toriles. Todo tiene que esforzarse mucho y el alumno un poquito, pobrecito, no vaya a ser que... No, es todo lo contrario. Usted tiene que enseñarle al muchacho que las mejores cosas de la vida se obtienen dándose uno a ellas. Esa es la verdadera felicidad. Y esa es la verdadera satisfacción. Cuando uno es capaz de construir algo sólido. Hay un párrafo, te confieso que al leerlo me ha emocionado. Estaba muy bien escrito y me ha emocionado leerlo. Si quieres te lo releo. Vilmer, dices, viste con dignidad. Es un personaje ecuatoriano. Es un chico ecuatoriano. Vilmer viste con una dignidad que los muchachos españoles de su edad ya no han conocido. Se peina y lleva el pelo hacia un lado. He dicho se peina, sí. Vengan ecuatorianos, peruanos, salvadoreños, con su amabilidad, su cortesía, su educación, su humildad. El país de Cervantes ya solo está en ustedes. Déjenme volver a ser hispanoamericano. Así es, ese es un texto que yo le dediqué. Un día me mandan a un chico recién llegado de Ecuador, un chico de 14 años. Qué inmensa dignidad había en él. Y qué inmensa dignidad me dio él a mí. Porque me escuchaba, me consideraba, me respetaba y por tanto, como cuento en ese texto, pues yo me puse a hablarle de las relaciones entre nuestros países, lo que éramos, que pertenecíamos a una comunidad como hispanos que éramos todos, de dónde veníamos, de la dignidad del cristianismo, de la libertad del Renacimiento, de cómo ese conjunto de valores y factores nos habían llevado a las sociedades libres y democráticas. Me escuchaba con respeto, iba vestido y manifiesta al ir vestido así
la dignidad, la consideración que le merece la enseñanza. Es que conforme vas y te manifiestas, eso es lo que te merece. Yo he escuchado, hay un comentario divertidísimo, escuché una vez en la cola, las colas de los pricas, yo les llamo los pricas a todos, las colas de los pricas son divertidísimas. Y dice una madre, pues no que quería mi hijo ponerse los zapatos nuevos para ir al instituto. Claro, al instituto se va de cualquier manera, se va con lo peor, ya en chándal, o sea, ya todo el mundo en chándal, que es el símbolo de la degradación de esta sociedad sin valor ninguno por la belleza. Yo no hablo de principios de formalismo, no hay más que verme a mí. Pues, ustedes véanme, yo soy así como tal, o sea, vengo de, en fin, de donde vengo. Se trata de la belleza. Es que hemos perdido el amor por la belleza. Y sin embargo, Wilmer era de una dignidad, de un respeto. Entonces era una persona a la que tú te infunde desde el primer momento, él también. Al respetarte, te infunde respeto. ¿Y por qué dices, el país de Cervantes ya solo están ustedes? Pues porque nuestros muchachos ya no hablan, gruñen. El desconocimiento de nuestro idioma es atroz. Apenas conocen los diccionarios. Ignoran el vocabulario casi de manera completa. Sus adjetivos se reducen a 1 o 2. Hemos creado masas de muchachos apoltronados en sofás comiendo pizzas frente al televisor, mientras Javier Sardá expande su nefasta ideología. Es de una vulgaridad atroz. Entonces, cuando tú escuchas el español que traen estas criaturas desde Ecuador, desde Colombia, debo decir además, para escándalo de este país, que evidentemente chicos ecuatorianos vienen de muchas zonas del país, hay chicos que apenas han sido escolarizados, pero los que vienen escolarizados sus años de las zonas urbanas de Guayaquil, de Quito, tienen mucho más nivel que los nuestros a su edad. Es que tienen más conocimiento de geografía, de historia, que los chicos españoles, que estamos por debajo del nivel del Ecuador. Señores. Bueno, esa es la conclusión del informe PISA, ¿no? Bueno, por supuesto, es que es así. Pero es que yo luego lo compruebo, realmente. Y entonces, cuando escuchas ese español maravilloso que traen estas personas, pues yo lo que les pido es, vengan ustedes, porque el país, este es un país que no ama su lengua. Un país que no ama su lengua no es un país sano. Es un país enfermo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la lengua es, digamos, que el síntoma o el termómetro de la...? Porque se ha entendido, como en tantas otras cosas, que democracia es mala educación, mal gusto y mal uso de las cosas. Que democracia es espetar, es casi escupir las palabras. Que democracia es no respetar las normas o las reglas de la sintaxis, de la morfología, porque además, como la gramática es reaccionaria y no se debe aprender, pues ¿para qué vamos a tener ese amor al bien hablar, al buen hablar, sin afectación, amigo Sancho? Huye de la afectación, amigo Sancho. Entonces, oyes a estos chicos con ese español tan dulce, tan bonito, de Colombia, de Ecuador, y dices, qué hermosura, qué tristeza, qué tragedia, que aquí nuestra lengua esté siendo hundida, no solamente por los ataques feroces de determinados rincones de nuestro país contra la lengua común, también la de ellos, sino que nosotros mismos, qué desprecio a las normas. No hay más que pasearse por las carreteras y ver las faltas de ortografía que en los topónimos españoles hay por todas partes. Eso sí, y eso hay que reconocerlo, los catalanes son escrupulosísimos cuando escriben su idioma, pero nosotros cuando escribimos el nuestro es la repuñeta. Espantoso. La ortografía es desastrosa. Yo he oído decir, claro, todo esto viene de algún sitio, yo he oído decir a un compañero mío cretino, que por cierto, pocos años después era socialista, fue ascendido a profesor de la escuela de magisterio, con lo cual es un formador de maestros. Este tontaina era de los que decía que la ortografía no tenía importancia ninguna, que eso había que acabar con ello porque ¿para qué había que saber escribir? Bien. Que aquello era como una especie de cosa reaccionaria. Pues mire usted, la persona que aprende el respeto, el afán por escribir correctamente, es una persona que en todo lo que haga querrá hacerlo bien. Y la persona que desprecia escribir correctamente es una persona que despreciará todo lo que haga. Y por tanto no será feliz y no obtendrá satisfacción.
porque jamás estará contento con lo que ha hecho. ¿Todas las teorías pedagógicas son inútiles? No. No. Cuando son inútiles es cuando pretenden sustituir el trabajo real de los pedagogos de verdad, que son los que están con el niño de verdad. Lo que no tiene sentido es que unos señores desde unas mesas... ¿Cómo me va a venir a mí, un pedagogo de la Facultad de Educación, a decirme lo que es la ESO y cómo hay que enseñar en la ESO? Pero usted, ¿quién se cree que es, hombre, tontaina? Si usted no sabe nada, usted solo lee informes. Por cierto, escritos en esa lengua que escriben ustedes espantosa. Ustedes no saben español, para empezar. Usted no me puede venir a decir a mí cómo tengo yo que hacer mi trabajo. Si el que lo conoce soy yo, usted no lo conoce. Usted está allí en una mesa con informes y tal, y manejando estadísticas y no sé qué y no sé cuántos. ¿Usted va a venir a decirme a mí cómo se enseña y cómo hay que hacer las cosas? Está usted muy equivocado. ¿Hay alguna profesión en la que a los que la ejercen vengan unos teóricos a decirles cómo la tienen que ejercer? ¿Conoce usted alguna? La enseñanza. A los profesores, a los profesionales de la enseñanza, hay unos tontainas externos que vienen a decirles cómo hay que hacer las cosas sin conocerlas y sin haberlas practicado. La otra noche en un debate en Televisión Española estaba la típica profesora de psicología educativa o evolutiva, estos personajes nefastos, y cuando ya se plantea que en las aulas no hay posibilidad de desarrollar un mínimo de trabajo eficiente y real, dice, eso es porque ustedes no aplican las adaptaciones curriculares. Y le sale la jerga, la jerga milagrosa, opera inmediatamente, es el bálsamo de Fierabras que todo lo arregla. La jerga, adaptaciones curriculares. Y entonces consiste en lo siguiente. Como de estos 30 alumnos que tengo tienen intereses distintos, pero yo los obligo a estar en el mismo sitio sin que quieran, ¿qué tengo que hacer? Adaptarle a cada uno el aprendizaje para que cada uno aprenda lo que pueda. Bien, tengo 30 en esta clase y otros 5 cursos más, que son otros 150, que en total hacen unos 180. Bien, y usted lo que me está pidiendo es que yo haga 180 adaptaciones individualizadas. No, mire usted no sabe lo que dice. Directamente no sabe lo que dice. No ha pisado una clase en su vida. No ha pisado una clase en su vida. Usted tiene que venir aquí. Venga usted, mire, yo me voy a revisar informes allí al despacho al que usted ha entrado, por cierto, a dedo, porque usted no ha superado ningún tipo de filtro de oposición, sino que ha sido seleccionada por la endogamia de su departamento, mientras que yo he tenido que superar procesos selectivos muy duros. Entonces yo me voy allí a revisar informes y usted se viene aquí a la clase y hace usted todas las adaptaciones curriculares que usted quiera. Javier, tenemos que acabar, se nos ha terminado el tiempo. Esta entrevista siempre acaba igual. Un libro. Un libro. O varios, puedo decir varios. Bueno, uno y medio. Bueno, pues puedo recomendar El destrozo educativo de don Gregorio Salvador, Humanidades y enseñanza de don Francisco Rodríguez Adrados y Educación y nacionalismo de Ernesto Ladrón de Guevara. 3 libros. ¿Una canción o una pieza musical? Una canción o una pieza musical, pues El Mediterráneo de Serrat, me parece una canción muy hermosa. ¿Una ciudad? Una ciudad, Madrid. ¿Y un momento histórico en el que te hubiera gustado vivir? Me hubiera gustado vivir en el Renacimiento. ¿Y en el Renacimiento italiano o en el Renacimiento italiano? Me hubiera gustado vivir en la Florencia del 480. Pues así terminamos, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado en Popular Televisión de Frente a Frente. Muchísimas gracias a ustedes. Volvemos la semana que viene con otra entrevista aquí, en Frente a Frente.